Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, su amigo Henry Valdez de Jinetes por Jesús. Hoy le damos gracias a Dios en este 31 de mayo, un día trascendental para Colombia. Aunque no hablaremos de política, tenemos que ver cómo se habla el mensaje que el mismo Dios, a través de su palabra, nos está llevando a entender que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Y podemos ver en su infinito amor, en su infinita misericordia, que Dios Todopoderoso que gobierna las naciones. Y aquí Pablo nos invita a través de este mensaje a ver cómo la iglesia tiene que estar centrada en oración y la iglesia tiene roles a través de la piedad. Y podemos ver cómo Pablo aquí nos da el diseño de Dios para su casa. Yo le invito a que cuando usted está, le dé gracias a Dios, le oremos a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos dé sabiduría, que quite el caos de nuestros corazones y que la palabra pueda llegar a nuestra alma y a lo más profundo de nuestro ser, y que cada palabra toque esa célula pequeña o más grande que tenemos para que seamos restaurados espiritualmente. Y aquí podemos ver cómo el mundo vive en un caos. ¿Por qué vive en un caos? Porque el mundo ha rechazado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo para enseñarle cómo debe conducirse o cómo deben conducirse en los creyentes en la iglesia. O sea, eso es para usted y esto es para mí. Dice en 1 Timoteo 3:15, dice así: porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna baluarte de la verdad. Entonces podemos ver cómo la iglesia no es gobernada por la cultura ni por la política, sino solamente por la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra, aquí Pablo le rogaba a través del Espíritu Santo que seamos dóciles para recibir la palabra y que la palabra actual no confunda a las personas, porque hoy la misma Biblia se manipula. ¿Por qué? Porque se van de intereses propios. Y podemos ver cómo la iglesia, la prioridad de la iglesia tiene que ser la oración. Y yo no sé cómo sea su nivel de oración, pero yo solamente lo animo a que vea que en este capítulo número 2 de Timoteo, Pablo tiene o nos da 4 directrices de cómo orar, o 4 dimensiones de la oración. Y dice el versículo 1 y 2, parte A, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí podemos ver que dice la palabra rogativas. Esa palabra rogativas habla de necesidades urgentes, de oraciones con enfoque de adoración, peticiones, intercesión a favor de otros y acciones de gracias en gratitud. Dice que por todos los hombres. Eso quiere decir que usted y yo somos llamados a orar por todas las personas en las naciones de la tierra. No solamente orar por mi esposa, por mis hijas, por mi papá, mi mamá, por los más cercanos. No, tengo que orar por las naciones de la tierra. Yo no sé si usted orará por las circunstancias de su barrio, o por las circunstancias de su ciudad, o por las circunstancias de su nación. Hoy podemos ver que en ese momento de elecciones en Colombia, aquí nos dice que tenemos que orar aún por las autoridades, nos gobiernen mal o nos gobiernen bien. Entonces tenemos que orar por esas personas que están en eminencia. ¿Por qué? Porque Pablo, en el contexto histórico de cuando vivía Timoteo, ¿quién gobernaba a Israel, a las naciones de la tierra en ese momento? Era el emperador Nerón, y era un hombre malo y perverso, era perseguidor de la iglesia. Y por eso tenemos que, o somos llamados a que la iglesia no pelea con armas carnales y con protestas políticas airadas. La iglesia pelea de rodillas. Y por eso en 2 Corintios Pablo también lo expresa de esta manera. 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí vamos a ver cómo Pablo está invitando a la iglesia de Efeso a que ore.
Hoy usted está invitado a que ore. ¿Tiene un motivo de oración? ¿Cuál es ese motivo por el que tiene que usted acercarse a Dios? Que no solamente sea la acción de gracias. ¿Qué rogativa tiene usted para pedirle a Dios? Y dice que para que vivamos quieta y reposadamente, cuando usted tiene la posibilidad o el propósito de la oración es para que usted viva quieta y reposadamente. El Señor dice en su palabra, todos los que estén cansados vengan a mí, ¿qué? Y yo los haré descansar. Y el Señor nos habla de que al venir usted y yo, dice que podemos echar nuestra carga sobre Él. ¿Qué carga tiene usted en este momento? ¿Cuál es la necesidad que usted tiene en este momento? Y la paz civil facilita solamente la extensión del evangelio. Cuando usted está orando, cuando usted está buscando al Señor en su presencia, usted tiene la oportunidad de cuando sea el otro día o en el momento después de que se termine la oración, Dios siempre le va a colocar a alguien para que usted ore por esa persona y aún le va a poner en su camino a alguien que está pasando por necesidades y usted va a tener la sabiduría y el discernimiento para orar por esa persona. Mire lo que dice, lo que sería el corazón del evangelismo de Dios, porque Dios es un Dios que predica. El mismo Jesús predicaba. El Dios predica a través de la naturaleza y si la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Dice versículos 3 al 7, dice de esta manera: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol y digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y aquí no habla del universalismo, o sea, que todos se salvan automáticamente. No, aquí la salvación está abierta a toda clase de personas. Reyes, esclavos, gobernantes, empleados, carpinteros, panaderos, a todas las personas se les ha llamado el predicar. Hoy que a través de esta palabra el Señor está llamando a que usted vuelva al arrepentimiento, a que usted vuelva a conocer o que usted conozca al Señor para que usted pueda decir, hombre, Jesús es mi Salvador personal. Y por eso decía el Señor aquí, porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. ¿Qué es agradable? El orar, el interceder. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento? La palabra. Si usted y yo tenemos la sabiduría de poder llevar un mensaje, pues esa persona, la semilla se le va a sembrar en su corazón. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Hombre. Dice que el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hace 2025 años el Señor vino y murió por usted y por mí. Pero ¿cuántas personas en este momento rechazan a Jesús, se burlan de Jesús? Pero aquí es llamado de que a su debido tiempo se les dio testimonio. Y la gente no puede decir, a mí no me hablaron de Dios. En la buceta, en el Transmilenio, en el taxi, por las revistas, por el periódico, en cualquier parte, a usted se le ha hablado de Jesucristo. Dice, ¿para qué? Todos los hombres sean salvos. Y aquí Pablo dice que Dios lo hizo predicador. Aquí note que él se montó y que yo quiero ser pastor y voy a ser pastor. No, Dios lo llamó. Dice que hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo hecho hombre. Y que el sacrificio de Jesucristo es la única forma de rescate del pecado y de la muerte. Y aquí Pablo afirma de que él es predicador y maestro de la verdad. Por eso usted, amigo y hermano que nos está viendo, aquí lo importante es que usted, a medida que estudie la palabra, que usted ore a Dios, que usted le ore al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque ahí lo decía, no tenéis nada porque no sabéis pedir, o sea, porque no saben orar. Dice, y piden y no tienen porque no saben pedir, porque solamente lo utilizan para su provecho propio y no le piden a Dios la sabiduría y el conocimiento de que el Espíritu Santo esté en estas personas. Y aquí el carácter de los hombres, ¿cuál es? La adoración. Que usted como hombre, en este caso encierro a las mujeres también en el mismo sentido, es que oremos con manos santas, corazones limpios. Dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. Aquí, en este caso, Pablo está llamándole la atención primero que todo a los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Yo le hago una pregunta.
mientras usted está trabajando, mientras que usted está conduciendo su carro, mientras usted está haciendo cualquier labor, está hablando con Dios. Ahí hay oración. Aparte de la oración íntima en el lugar santísimo, en el lugar secreto donde usted ora a diario, es que en todo momento usted puede estar orando, usted puede estar en comunión con Dios. Y aquí dice que los hombres son los que deben, ¿qué? Levantar manos. O sea, ¿qué quiere decir? Una mano, una vida limpia y libre de pecado oculto. El rey David decía, Señor, líbrame del pecado que me es oculto. Usted me puede esconder a mí su vida, usted puede esconderle la vida a su familia, pero Dios no puede ser burlado. Dice que sin ira y sin contienda. Y la mayor parte, o el mayor problema, el mayor peligro de los hombres es el orgullo, el enojo y la división. Siempre los va a llevar, ¿qué? A apartarse de la palabra del Señor. Y aquí la aplicación para nosotros es que el verdadero cristiano no se mide por la fuerza bruta o el liderazgo impuesto, sino por la mansedumbre y la pureza delante de Dios. ¿Cómo eres tú delante de Dios? Por eso Dios no puede ser burlado. Dice, hombres de oración y no de conflicto. Ahora vamos a hablarles, o Pablo les va a hablar a quién, a la carácter de las mujeres y el rol de las mujeres en la iglesia y en la casa. Dice que ese es el orden de la oración. Dice versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las que profesan piedad. Aquí tenemos claro que en esta época, en la iglesia de Efeso, las mujeres iban ostentosas con oro, con piedras preciosas, y su objetivo era de llamar la atención, y por ende que distraían a los demás asistentes a la iglesia. Y hoy cuando podemos ver que una mujer se viste muy indecorosamente, pues va a llamar la atención y va a destruir, va a distraer a los que están, ¿qué? Caminando. Entonces podemos ver que el Señor exalta. El evangelio tiene una belleza y ese adorno tiene que llevarlo a la mujer en su corazón a través de la enseñanza y la autoridad. Mire cómo lo expresa en el versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí lo tremendo es que entramos en un terreno sagrado y contracultural. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Claro, y aquí tenemos que aclarar esto. Ese silencio significa exucia, que significa una actitud tranquila, apacible, receptiva, no una prohibición de hablar por completo. Y la prohibición de enseñar en el contexto es la predicación pastoral expositiva de la iglesia y ejercer dominio sobre los hombres. Aquí no es de que la mujer, o muchos dicen que es un argumento para poner la mujer bajo un nivel. No, la mujer tiene el mismo nivel del hombre. Lo que pasa es que ella no está llamada para ser pastora. Ella está llamada para liderar a las mujeres y a las jovencitas y a los niños en la iglesia. Ese es el llamado de la mujer. O sea, la mujer es llamada a aprender también de la Biblia, pero en la sabiduría que Dios le da y el discernimiento que Dios le da a las mujeres es para que las personas le enseñen a los menores. Aquí la gente pensaba que solamente esto fue para ese momento en la iglesia de Efeso. No, eso es a nivel general. Y lo explica y él da la respuesta, porque la gente dice, ay, es que hay discriminación contra las mujeres. No. Y Pablo aquí dice y exalta el libro de Génesis cuando Adán y Eva fallaron. Dice, Adán fue formado primero. Ese es el diseño original de Dios. Miren el orden de la caída. ¿Por qué Pablo da ese orden? De que el hombre siempre tiene que ir adelante, el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. Claro, hoy podemos ver muchas situaciones donde la mujer es la cabeza de la familia, porque los hombres no tienen el carácter para ser los líderes de sus casas y por ende las mujeres asumen como madres, cabeza de familia, mujeres solteras, madres solteras, porque el hombre no fue capaz de asumir su liderazgo, pero sí prefirió irse tras el mundo del adulterio, la fornicación, la idolatría, las drogas y muchas cosas, y no asumió el rol. Y por eso lo dice, Adán fue formado, o sea, el diseño original de Dios. Y la segunda es el orden de la caída. Adán no fue engañado sino la mujer. ¿Quién fue engañada? La mujer.
Adán dejó de liderar a su mujer, la descuidó y vino el enemigo y entró, y ese fue como entró el rol del pecado en el huerto de la Edén. Y no es un asunto de que el hombre sea más inteligente o la mujer sea más inteligente que el hombre. Es algo que Dios nos hizo por iguales, y él lo expresa en Gálatas 3:28, que dice de esta manera. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Los roles del hombre y la mujer están asignados. Mujer, mujer, hombre, hombre. Eso no es de que Adán, Eva e Iván. No, esta es Adán y Eva. Y aquí se enfatiza el valor absoluto tanto del hombre como la mujer delante de Dios. Pero podemos ver lo que hay una sujeción. La mujer tiene que sujetarse al hombre en ciertas cosas según la palabra. Y dice que así como el hijo, siendo Dios, se sujeta a ¿quién? Al Padre. Y así pasa en el liderazgo de la iglesia. Es una analogía de que usted piense en que un caballo hay que ponerle las riendas firmes para poderlo llevar. O si no, ese caballo se desboca. Y así sucede con la iglesia. O como usted, si usted va andando en una moto, en un carro, y usted va conduciendo y va por mirar para un lado, pues el carro se va a desviar para el lado contrario y puede haber un accidente. O sea, usted tiene que tener un orden en la vida, y ese orden nos lo da Dios a través de ¿qué? De cumplir la gran comisión. Dice, lo tremendo y lo bonito de la respuesta que le da aquí a la mujer, y quiero que lo entiendan bien. Es una promesa que el Señor le da a las mujeres en este versículo 15 de 1 Timoteo capítulo 2, dice, pero se salvará engendrando hijos. O sea, no es que la mujer se salve por tener cantidad de hijos, no, por la función de la gracia del Señor. La mujer puede tener los hijos que sea uno, dos, o aún no puede tener hijos, pero nunca se puede pasar de que es por obras, sino porque la gracia del Señor es la que nos lleva a ¿qué? A que la mujer, a través de la restauración y la preservación del diseño de Dios, la mujer piadosa tenga influencia sobre su casa y sobre la ciudad, manteniendo así en fe y amor a quién, a su familia, y por eso son las mujeres llamadas a eso. Y recapitulemos para estar cerrando este espacio. Dice que Dios bendice a la iglesia que se alinea con su orden. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿cómo es su oración? ¿Usted esta mañana oró? ¿O ayer oró? ¿O hace 15 días oró? ¿Cuál es su relación a diario con el Señor? Ay, Señor mío, me dejó el Transmilenio y quedó la oración ahí. No, eso va más allá. Y la iglesia que es poderosa es una oración, una iglesia que ora por su nación. Acuérdese, hay que orar por los que están en eminencia, para que los hombres que nos lideren sin ira y en santidad. Podemos verlo en nuestro país. Nuestros gobernantes se la pasan peleando a toda hora, unos contra otros. Entonces ahí es donde está, no estamos siendo gobernados por hombres justos, sino han sido hombres que lideran con ¿qué? Desde su ira y no viven en santidad. No han dado el mejor ejemplo a la nación. Han sido alcohólicos, drogadictos, infinidad de cosas. Entonces aquí Pablo está orando que este nuevo presidente que tengamos en Colombia, pues Dios obre en su corazón y sea un poco recto, o al menos sea recto, en beneficio de la comunidad. Y aquí nos llama a los hombres a asumir el liderazgo espiritual en los hogares, en más oración y no contienda. Entonces, para que usted como hombre pueda replantear un hombre agresivo,